Bienvenidos a la 10ª edición de Colombia Genera, el evento en el que la ANDI habla de petróleo, energía, minería y gas. Este será un espacio en el que empresarios, centros de pensamiento y gobierno presentarán sus perspectivas sobre el sector minero energético del país, en el marco de la reactivación económica que estamos viviendo. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores y expositores por hacer posible este encuentro. Además, queremos invitarlos para que durante la jornada de hoy y mañana compartan su experiencia en Twitter. Sigan la cuenta oficial de la asociación, que es @Andi_Colombia, y que se sumen a nuestra conversación digital con el hashtag Colombia Genera 2021. Sin más preámbulos, le damos la palabra al doctor Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Tiene la palabra, doctor McMaster. Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por estar en este evento, bienvenidos nuevamente a Colombia Genera. Colombia Genera, como ustedes saben, pretende consolidar la presencia de los diferentes sectores del sector minero energético, en donde damos discusiones macro, discusiones de coyuntura, discusiones de política pública, discusiones concentradas en el tema minero, en el tema energético, en el tema petrolero, en los temas ambientales, en los temas sociales que tan importantes son para nosotros para poder desarrollar este ejercicio. Le doy un saludo muy especial al ministro, al doctor Diego Mesa, por estar presente el día de hoy. Nos va a acompañar en forma virtual a la viceministra. Le doy un saludo muy especial a todos los presidentes de las organizaciones, a los miembros de los tanques de pensamiento, a los funcionarios de la ANDI, a los funcionarios de las empresas que nos acompañan el día de hoy y el día de mañana. Vamos a hacer un trabajo académico, vamos a hacer un trabajo político, vamos a hablar un poco de política pública, pero vamos a hablar también de coyuntura, vamos a hablar de lo que tenemos hoy en día como retos en nuestro país. Hay que decir que la situación actual, yo tengo presentaciones, ¿la pongo aquí? Ok. Hay que decir que la situación actual nos obliga también a hablar un poco de lo que está sucediendo en Colombia, nos obliga un poco a hablar de la situación de nuestra coyuntura, nos obliga a hablar de las reflexiones que tenemos por delante. De manera que voy a mezclar un poco la presentación que tenemos preparada solamente desde el punto de vista minero energético con con comentarios especiales sobre la coyuntura actual. Es evidente que en el sector minero energético estamos viviendo una situación especial, estamos viviendo una situación donde probablemente hay unos productos que están, digamos, agotando su vida a nivel mundial en términos de la capacidad de consumo que tiene la humanidad o en términos de la demanda que se está generando, y es evidente que hay otros que están creciendo significativamente. Parecería que uno se encuentra con muchísimas nuevas oportunidades desde el punto de vista minero, pero también parecería que uno se encuentra con muchísimas nuevas oportunidades desde el punto de vista energético. Sin duda, esta década que estamos viviendo ahora, la década, digamos, desde ahora, de este año 2021 hasta el año 2030, va a significar una gran cantidad de cambios. Y el posicionamiento que el país logre alrededor de los diferentes sectores, pues seguramente va a implicar una situación o la otra en términos de competitividad, en términos de capacidades nuestras de penetrar en mercados, en términos de sacar oportunidades, de generar empleos y de generar negocios para muchas personas, para muchas organizaciones que eventualmente sean los inversionistas de esta idea, de esta oportunidad. Es también una oportunidad importante para diversificar nuestra economía y de alguna forma por eso la presentación se llama así como aparece aquí. Es una oportunidad para tener nuevos sectores con los cuales trabajar, nuevos encadenamientos, para generar nuevas habilidades y nuevos talentos, para generar nuevas capacidades en términos de la mano de obra colombiana y el talento colombiano posicionado frente al mundo. Voy a arrancar hablando en todo caso de lo que está pasando en este momento en el planeta, en varias cosas, digamos. De alguna forma, la recuperación económica no deja de ser el gran tema económico en este momento del momento. La recuperación económica sin duda es el gran reto que tienen las distintas naciones, es el gran reto que tienen los países, es el gran reto que tienen las autoridades económicas internacionales, Fondo Monetario, el Banco Europeo, los bancos europeos, por supuesto Banco Mundial, las entidades multilaterales y todos los gobiernos. Y ustedes ven cómo tenemos por lo menos, digamos, tres
tipos de comportamiento en términos de recuperación. Tenemos una recuperación que es la que todos hubiéramos aspirado a tener, que es la recuperación en V o en V pequeña, en donde uno, por ejemplo, ve un país como Estados Unidos que tiene ya niveles de crecimiento significativos registrados durante este año. De hecho, ustedes han visto seguramente la cifra del primer trimestre del año 2021 de crecimiento en la economía norteamericana, en donde tenemos crecimientos superiores al 6%. Europa, por su parte, ha demostrado un comportamiento un poco más errático, un crecimiento que no ha sido tan sostenido, donde tuvimos una caída muy fuerte, una recuperación, otra caída o otro estancamiento, y luego sí, digamos, aparentemente un crecimiento que nos conduce a que eventualmente el dato que tengamos registrado hasta ahora sea un dato de solo, y digo solo, el menos 0.5%. Es muy probable que algunas de las economías latinoamericanas tengan algo de esa naturaleza. No es el caso colombiano, seguramente el caso colombiano, dado el golpe tan grande que presentó nuestra economía, va a tener un crecimiento mucho más en V, pero bueno, ya veremos qué sucede con estos paros, veremos qué sucede con los bloqueos, veremos el efecto sobre la economía colombiana durante estos meses, qué tan duradero sea y qué tan impactante sea desde el punto de vista del crecimiento económico, desde el punto de vista de Producto Interno Bruto y, por supuesto, desde el punto de vista de empleo. China, por su parte, ha tenido un crecimiento súper extraordinario, teniendo crecimientos que superan el 18%, y eso pues de alguna forma no deja de ser llamativo. De alguna forma China ha demostrado que ha tenido la mayor capacidad para aprovechar esta situación. También es cierto que se han posicionado en algunos sectores, por ejemplo el tema, para hablar solamente de uno del cual todos hablamos, que es la producción de vacunas, para ellos ha sido importantísima. Hay que decir que para esto hay varios planes, y entonces vemos cómo los países y las economías se están concentrando en hacer unos esfuerzos importantes desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de economía y de políticas públicas que están dando mejores resultados en algunos lados que en los otros. Vimos cómo Estados Unidos hizo un anuncio grande, el presidente Biden hizo un anuncio grande, robusto, de crecimiento, que llevó además al Congreso de los Estados Unidos para que hubiera una inyección de recursos adicionales a la economía de cerca de 1.9 billones de dólares, que terminan siendo realmente 1.9 billones de dólares para apoyar compañías, para apoyar familias, para generar mayor demanda, para generar mayores oportunidades, para darle soporte para que no se pierda el desempleo. Y de alguna forma, cuando uno suma y ve lo que se ha hecho hasta ahora, se encuentra con que una economía como esa ha hecho una inversión de cerca de 5 trillones de dólares, o 1.000 millones de dólares, 5 trillones de dólares, millones de dólares, lo que significa realmente, miles de millones de dólares, perdón, lo que significa realmente que uno, o lo que da idea realmente de que uno realmente puede generar grandes boosts, pero requiere de grandes recursos. De eso no hay la menor duda. Y ese sí que es un tema en Colombia, porque en Colombia, si alguna discusión estamos teniendo en este momento, es realmente la capacidad que tiene el Estado de hacer inversiones nuevas, o la capacidad que tiene el Estado de atender desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista de recursos públicos la emergencia. Luego, es muy importante ver lo que está pasando en términos de vacunación, y efectivamente, porque Colombia pues, no es externo a ello, y porque efectivamente uno se encuentra con que hay economías que han tenido capacidades mayores en términos de vacunar. Y es importante porque este va a ser seguramente el principal detonante de actividad económica. Este va a ser el principal detonante de nuevas oportunidades y de restablecimiento de las condiciones de operación de los distintos ecosistemas. Vemos cómo en Estados Unidos ya hoy en día hay un registro de cerca del 41% de la población que ha sido vacunada. En Israel estamos hablando de 68%. En un país como latinoamericano, como es el caso de Chile, 41%, en Uruguay 49%, y Colombia, digamos, está finalmente alcanzando en este momento tasas importantes de vacunación. Hemos visto días de más de 200.000 personas vacunadas, y pues evidentemente eso es una muy buena señal desde el punto de vista de lo que tenemos por delante. En esto, bueno, y si uno ve el total de vacunación y uno ve cifras, uno se encuentra con que ya se ha vacunado con primera dosis un poco más de 7 millones de personas, y con más de 2 dosis un poco más, o casi 3 millones de personas. Realmente termina siendo un elemento fundamental. Ahora,
Entrando un poquito a hablar de los sectores, y no tengo, digamos, tanto tiempo como para entrar a ver tantas cosas, pero uno se encuentra con que efectivamente después de la caída tan importante, tan impresionante que presentó, hablemos de petróleo un poco, lo que tienen ustedes arriba a la izquierda, uno lo que se encuentra es que después de la caída impresionante, cuando tuvimos precios bajísimos y en algún caso precios negativos también para el petróleo, se ha venido presentando una recuperación. Esto para Colombia es importantísimo. Para Colombia es muy importante porque genera no solamente ingreso petrolero, sino que genera inversión extranjera directa, genera empleo, genera exportaciones, genera divisas. Son muchísimas realmente, o son muchísimos los efectos económicos derivados de que podamos tener un mercado de petróleo en alza comparado, digamos, con lo que tuvimos realmente en los meses de abril, mayo del año entrante. Y además significa que también se están presentando nuevas oportunidades y me falta por mencionar algo. Quizá esta realidad de términos petroleros pues está acompañada, por supuesto, de un par de hechos muy importantes. Un hecho, y es el boom realmente de tecnologías de autos eléctricos, que significa que efectivamente va a haber sin duda un reemplazo, una cantidad de anuncios que hemos venido viendo, inclusive de las grandes productoras de automóviles durante los últimos meses, que nos anuncian que a mediados de esta década y al final de esta década, muchos de ellos van a tener un porcentaje importantísimo de su producción concentrados en autos eléctricos. Eso, por supuesto, significa una transición importantísima para la cual hay que estar lista y hay que de alguna forma construir oportunidades. Y un hecho además insólito que se presentó durante las últimas semanas en los Estados Unidos, que fue el ciberataque a un oleoducto. Este ciberataque que condujo a que el oleoducto Colonia suspendiera operaciones, pues nos demostró una vulnerabilidad que no conocíamos, y es cómo efectivamente todo eso que sucede en las redes y lo que sucede con esas estrategias digitales de ataques o de terrorismo digital puede producir efectos importantísimos sobre distintas sociedades, hasta el punto de que el país más desarrollado del mundo puede tener en un momento dado cortes en el suministro de hidrocarburos o en el suministro de combustibles, y esto sin duda alguna genera una alerta muy especial, una alerta muy, muy importante y muy preocupante. Y luego, por otro lado, digamos, tenemos cómo, digamos, desde el punto de vista minero, se han venido presentando nuevas oportunidades, hasta el punto de que hemos oído decir cómo el cobre probablemente sea el nuevo petróleo y cómo, por ejemplo, el litio pueda terminar siendo uno de esos productos con mayor demanda, pero también con mayores oportunidades, relacionado especialmente además con lo que mencionaba al otro lado, y es el tema de las tecnologías de transporte basados en energía eléctrica, que requieren de grandes consumos de baterías, que utilizan, por supuesto, minerales como el litio. Aparece un tema que aquí no quiero dejar de mencionar, que es el hidrógeno, porque de alguna forma se presenta como la nueva alternativa para lograr hacer almacenamientos de energías renovables no convencionales, lo que significa o lo que puede estar significando una pieza clave realmente en la transición energética que se está presentando en el mundo. El hidrógeno genera una solución para almacenamiento, genera un encadenamiento limpio, genera algunas alternativas que tenemos que tener en cuenta en este momento cuando analizamos la totalidad de nuestro mercado. Desde el punto de vista de las economías, ustedes ven lo que está sucediendo allí, ya lo mencioné de alguna forma hace un rato, pero ahí se ve como, por ejemplo, en términos de economías mundiales, la economía mundial como tiene ese golpe tan importante durante el año 2020 con un decrecimiento del 3.3% y cómo eventualmente tenemos crecimientos que en este año pueden estar en cerca del 6% y se espera que el año entrante sea el 4.4%. 6% desde el punto de vista de economía global o de crecimiento de economía global es un dato importantísimo, es un dato extraordinario realmente. Sin embargo, pues evidentemente viene de la base calculada del año 2020 que es significativamente más baja que la de los años anteriores. Pero sin embargo la recuperación es muy importante y es muy importante además lograr materializarla. Pero vean ustedes el resto de cálculos. Economías avanzadas, un decrecimiento del 4.7, 5.1 este año, emergentes de un decrecimiento del 2.2 en el año 2020, 6.7 este año, China mantuvo cifras positivas, América Latina y el Caribe hablamos de un decrecimiento del 7% y un crecimiento para este año del 4.6, Brasil, México y Colombia, y veamos Colombia como realmente
hombre, si las circunstancias lo permiten, y digo las circunstancias hablando específicamente de lo que está sucediendo en este momento desde el punto de vista de saboteos a la economía, no se extienden más, pudiéramos terminar registrando crecimientos importantísimos en la economía si es que realmente los sabotajes cesan. Nosotros no hemos podido ser más explícitos en el rechazo que hacemos a los bloqueos, no hemos podido ser más explícitos en el rechazo que hacemos al sabotaje a la economía, al sabotaje al empleo, al sabotaje a los ingresos a las familias, al sabotaje a la alimentación, al sabotaje a los suministros y al sabotaje, por supuesto, inclusive a las atenciones en términos de salud pública, de poder llegar a los hospitales, de poder tener oxígeno disponible para los enfermos y que requieren este tratamiento hoy en día. En esto yo sí hago un llamado muy fuerte. Yo sé que para los industriales, para los empresarios, ha sido increíblemente duro estos 20 días que hemos vivido. Hemos tenido con paciencia que aguantar y yo creo que tenemos que seguir con esta paciencia, pero con una fuerte institucionalidad que nos acompañe realmente logrando que efectivamente este mecanismo de presión indebido, mecanismo de presión inaceptable cese en Colombia. Si en Colombia vamos a comenzar nosotros a sabotearle la vida a las personas para lograr tener mejores condiciones en un sector o en el otro, si vamos a tener que sabotear la actividad económica y que perder todas las inversiones y que perder las oportunidades de trabajo para lograr una reivindicación social probablemente justa, vamos a terminar en una condición súper mala porque lo único que vamos a hacer es generar una espiral negativa de destrucción que el país no se puede dar el lujo de aceptar. De manera que ahí tenemos un reto nosotros muy importante y no podemos dejarlo pasar por alto en este momento. Tengo pocos minutos, tengo 10 minutos más creo, según me dijeron, pero quiero echarle una pasada a la presentación porque tenemos una cantidad de datos importantes o interesantes para ustedes. Todo esto, voy a volver al contexto internacional, todo esto se está dando en medio de un boom de commodities. Es así como varios precios de productos considerados commodities, arrancando por el petróleo, han venido registrando una recuperación importante. Ahí está el dato, ustedes ven de lo que sucede, por ejemplo, con el petróleo, cuando vemos el barril, el petróleo Brent o la cotización Brent para el petróleo, vemos lo que ven en el caso debajo del petróleo, a la izquierda, abajo ustedes ven el precio internacional del níquel, el precio del oro arriba, el cobre, el carbón, e inclusive, digamos, algunos segmentos de ventas de vehículos eléctricos donde ustedes pueden ver cómo para diferentes mercados, para diferentes gamas de vehículos pesados, ligeros, medianos, de 2 ruedas, de pasajeros, de buses, en todos los casos hay un crecimiento muy grande, donde se está presentando un crecimiento mayor en los vehículos de 2 ruedas, pero sin duda el dato de crecimiento para pasajeros y para automóviles es importantísimo. Y luego, también, por supuesto, el boom que se está presentando en este momento relacionado con las diferentes tecnologías y las diferentes alternativas de de energías renovables no convencionales. Y ahí pueden ver ustedes desde la hidrogenación abajo hasta arriba la energía que se produce con mareas, pasando por geotérmica, biomasa, solar, eólica, en donde estamos teniendo en este momento muchas cosas y Colombia no es ni mucho menos la excepción en ello. Yo creo que si algo ha venido sucediendo en el sector energético colombiano durante los últimos 3 años, es una transformación casi que revolucionaria en términos de lo que se ha logrado. El porcentaje de la matriz de generación en este momento que está siendo instalada en este instante para entrar en operación muy pronto, va a significar que vamos a tener realmente niveles impresionantes y niveles además que nos producen orgullo desde el punto de vista de sostenibilidad, pero también desde el punto de vista del éxito de una política pública que toma la decisión de sacar adelante estos proyectos y que toma la decisión de promocionar y lo logra con gran éxito. Este es el dato de lo que estamos viendo para Colombia. Este 1.1 que ustedes ven en la última barra de la derecha, es el dato para el primer trimestre del año, que es importantísimo, sin duda, pues solamente incluye, o llega hasta marzo, por supuesto, y no incluye los datos y los efectos, digamos, de las
de los bloqueos económicos y de las manifestaciones, pero nos demuestran que la economía colombiana sí tiene el potencial de reactivación, básicamente si se dan las condiciones correctas. Este dato es el primer dato realmente positivo desde que arrancó la pandemia. Es un dato bueno en el sentido de que nos significa y nos da señales de para dónde vamos y cómo podemos reaccionar, y eso pues no deja de ser importante. Si lo distribuimos por sectores, ustedes pueden ver allí cómo tenemos algunos sectores que han sido súper golpeados, especialmente el sector de la construcción, el sector de la minería. Sin embargo, la industria tuvo un dato positivo, lo cual pues es pues importantísimo en términos de que ustedes saben que habíamos registrado una cantidad de bimestres y de meses y de trimestres con datos negativos, y tenemos un dato que aquí aparece con un crecimiento del 7%, pero el sector agropecuario también. Y fíjense ustedes cómo todos estos sectores de la derecha, desde el promedio, digamos, nacional del 1.1, tuvieron datos prácticamente positivos, incluyendo comercio, que tuvo un dato muy cercano. Si bien es negativo, tuvo un dato muy cercano a cero, pero ahí lo que tenemos es una cantidad de sectores resilientes, una cantidad de sectores con una capacidad de poder enfrentar la situación importantísima, y así de alguna forma ha seguido registrándose. Por supuesto, la gran preocupación que tenemos nosotros en este momento es la preocupación relacionada con las imposibilidades de operar y los sabotajes que se están presentando en este momento a la economía. Y hay que decir que eso es, y hay que decir que lo consideramos ilegal, y hay que decir que lo consideramos indebido, y hay que decir que lo consideramos muy poco inteligente desde el punto de vista social. Y dentro de esto veamos qué ha sucedido con el sector minero energético. Y tenemos en el color rosa o en el color fucsia el primer dato del trimestre del 2021, y en el color amarillo ocre el dato del mismo trimestre del año 2020. Y vemos cómo los minerales metalíferos generaron, digamos, un crecimiento importantísimo de cerca del 23%. Sin embargo, tuvimos otros sectores, varios de ellos, que tuvieron decrecimientos importantes. Quizá lo más importante es el relacionado con el carbón y de algunas, y lo que se llama actividades de apoyo de otras minas y canteras, pasando por un dato de petróleo de decrecimiento en producción de cerca del 15.1%. Nosotros construimos unos semáforos en donde tratamos de, dándole un vistazo solamente rápidamente con colores, de demostrar qué está pasando en los distintos sectores. Y vemos como, por ejemplo, fíjense ustedes, en el caso de consumo de energía tenemos un dato que se ha mantenido más o menos estable, no ha tenido decrecimientos importantes. Hubo un decrecimiento del 1.4%. En términos de producción de barriles de petróleo, sí hay un decrecimiento, y estamos en este momento, y lo mencionaba ahorita, en niveles de un poco más más de 700.000 barriles día. Fíjense ustedes qué sucede con los despachos de cemento, lo cual además tiene unas implicaciones importantes, porque significa que desde el punto de vista de construcción y de infraestructura se está produciendo en este momento una recuperación. Exportaciones, tenemos un dato todavía muy estable, pero que es significativamente menor al dato que traíamos en el año 2019. Las exportaciones industriales, por su parte, han venido creciendo. Esto significa que al final algunas de las tradicionales, como por ejemplo petróleo y carbón, seguramente tuvieron datos tan negativos que terminaron generando un dato al final arriba relativamente estable, dado que las industriales crecieron. Y veamos producción real de la industria. El dato de desempleo, que sin duda alguna es el dato que desde el punto de vista social mayor preocupación nos tiene que generar, y el dato de ocupados, como cae del 21.9% al 20.5% de la población. Cuando le preguntamos a las empresas y cuando le preguntamos a los operadores cuál ha sido su principal problema y en qué hemos estado, hemos encontrado los mayores obstáculos, el tema de materias primas juega un papel o un puesto primordial o preponderante en términos de lo que se consideran han sido los problemas. Hasta el punto de que cuando se le pregunta, por ejemplo, si en lo corrido del año 2021 su empresa ha tenido algún tipo de problema con materias primas, el 69.4% de los empresarios dicen que sí. Cuando se le pregunta si ha habido incremento en el costo de materias primas, el 83.3% de los empresarios dice que sí. Ahí aparecen un poco las estrategias que hemos venido jugando, que hemos venido implementando, como por ejemplo desarrollo de nuevos proveedores, incrementos y aprovechamientos de los productos, de los procesos productivos, mejoras en los procesos de compra,
Y cuando uno ve, fíjense ustedes, en qué porcentaje se ha incrementado el precio del producto terminado, nos encontramos con que allí hay un tema al cual tenemos que ponerle gran atención. Y con los bloqueos seguramente va a terminar siendo aún mayor, porque si ustedes se dan cuenta, dado lo que ha venido sucediendo en términos de materias primas, muy seguramente lo que vamos a tener entonces es un incremento importante también en términos de los precios derivados, los precios registrados por el producto terminado. Fíjense ustedes, en la barra del centro rosa dice que indique qué porcentaje se ha visto afectada la producción por dificultades de menor disponibilidad de materias primas y el 50% dice que entre 0 y 10%, el 27.8% habla entre el 10 y el 20% y más del 20% el 22% de las empresas. Este es el dato de exportaciones y quizá de pronto decir que, fíjense ustedes lo que mencionábamos ahora, como por ejemplo el carbón decreció en el 2020 21.4%, en el 2021 otro tanto. Petróleo aumentó durante el año 2020, pero ha caído durante el primer trimestre del año. Níquel decayó en forma importante durante el 2020, este año ha caído cerca del 2%. Las exportaciones industriales, les mencionaba yo ahorita, han venido creciendo. Coquización, refinación y mezcla de combustibles había caído muy fuertemente con un dato del 40% en el 2020, pero aparece un incremento del 9% y minerales preciosos y no ferrosos crecieron en los dos, han crecido en los dos periodos registrados acá. Ahora, desde el punto de vista del sector minero energético, todos sabemos de la importancia, pues significa cerca del 6.7% del Producto Interno Bruto colombiano, es decir, unos 66.7 billones de pesos. Este es el dato con el cierre del año 2019 y digo como porcentaje y pudiera terminar siendo en el 2020 un poco más dada la caída del Producto Interno Bruto. Significa el 25% de las exportaciones, del impuesto de renta, el 43% de las exportaciones y muy importante, el dato verde que aparece abajo es el 33% de la inversión extranjera directa. Esta cifra es fundamental para el equilibrio de la economía colombiana. Es fundamental desde el punto de vista de poder contar nosotros con los dólares, de poder contar nosotros con la capacidad de generar empleo, de poder contar nosotros con la capacidad de generar nueva actividad económica. Aquí tenemos que, entre otras cosas, ponerle la lupa muy fuertemente a esto, especialmente a la luz de lo que ha venido sucediendo durante los últimos días, porque esto no lo podemos sabotear. La inversión extranjera directa juega un papel importantísimo en términos de las actividades, voy a ir un slide atrás, en términos del equilibrio macroeconómico y de la generación de actividad. Y luego aparece, en términos energéticos, una gran cantidad de proyectos, 33 proyectos priorizados, fíjense ustedes, de los cuales 24 son de energía, que significan 36 billones de pesos y pueden significar cerca de 54.000 nuevos empleos. Este es el dato, fíjense, de la serie histórica de lo que ha significado la inversión extranjera directa en minería y hidrocarburos durante los últimos años. Ha venido cayendo, pero sigue siendo un dato en donde estamos hablando siempre de por lo menos entre 2.500, 3.000 o 4.000 millones de dólares por año. ¿Qué significa cuando uno suma en el pie de la derecha, minería más sector petrolero, fíjense ustedes, 25.8 más 15.6, 41.4% del total de la inversión extranjera en Colombia, y si le sumamos electricidad, gas y agua, ahí tenemos 3.2% más del total de la inversión. Este dato que no podemos olvidarlo es el ingreso petrolero, el ingreso minero energético, que significa la totalidad de, y perdón que me pasó un slide, voy a poner, un momentico, perdón, que significa la totalidad de los ingresos del Estado relacionados con los dividendos de Ecopetrol, el impuesto de renta y los CRE petroleros. Y fíjense ustedes cómo en el año 2013 significó el 3.3% del Producto Interno Bruto, y los últimos años, entre el año 2019 y el año 2021, ha significado entre el 1.5 y el 0.2%. Para decir que cuando lo vemos como participación total del Producto Interno Bruto, estamos hablando de cerca del 7% del Producto Interno Bruto para la totalidad del sector, repartido por minería, hidrocarburos, energía eléctrica y producción y distribución de gas. Es decir, una economía como la nuestra, que es de cerca de
de 1.000 billones de pesos. Es una economía, este año pasado bajó un poco, es una economía en donde 70 billones de pesos provienen de este sector. De manera que es indiscutible, digamos, la participación que tiene. Y quiero terminar diciendo y hablando de oportunidades. Las oportunidades están realmente en una cantidad de posibilidades en términos de encadenamientos, en términos de poder nosotros lograr que haya inclusive otras industrias que se vean beneficiadas de la posibilidad de producir cosas en Colombia que alimenten el sector. Y tenemos aquí los encadenamientos upstream y tenemos los encadenamientos downstream, es decir, los encadenamientos que de alguna forma terminan utilizando los productos que se producen en este sector, en donde tenemos cerca de 51 billones de pesos por año. Los del dato del upstream estábamos hablando de cerca de 70 billones de pesos. No voy a entrar en detalle de qué están, esta presentación la vamos luego a colgar para que ustedes la puedan ver, pero ahí aparecen todas las oportunidades. Desde el punto de vista de generación de encadenamientos locales, fíjense ustedes, hicimos todo un mapeo donde hay cosas en las cuales podemos o tenemos altas oportunidades, hay medias y hay bajas, porque tienen que ver con las posibilidades de nuestro aparato productivo de producir cosas en Colombia y de poder suministrárselas al sector. Y tenemos, fíjense ustedes, por ejemplo, ahí en medio, digamos, en términos de país, están temas como manejo de residuos, comunicaciones, servicios sociales, filtros, pero alto aparecen como temas como explosivos y químicos, mantenimientos eléctricos, alimentación, instrumentación, obras civiles, transporte, una gran cantidad de cosas que han sido identificadas como la oportunidad para Colombia. Desde el punto de vista de la matriz energética, digamos, mencionaba yo hace un rato, aquí tenemos una oportunidad increíble, han pasado muchas cosas, las subastas han venido funcionando, inclusive hemos aprendido de las subastas que no han salido bien, y eso se ha corregido, y en general el gobierno nacional, la CREC, el ministerio han venido tomando las señales, las han venido leyendo bien y han venido generando correctivos que nos permiten ser muy activos, que además los resultados pues ya son absolutamente tangibles. Fíjense ustedes cómo tenemos en este momento en total 13.000 megavatios de proyectos de fuentes no convencionales, tenemos 2.800 ya instalados hacia el año, o se espera que estén instalados hacia el año 2022. La nueva subasta del segundo semestre del año 2021 espera que se logren proyectos sin obligaciones de energía por cerca de 4.741 megavatios, y como ya en este momento hay 14 proyectos eólicos que están siendo construidos con una generación de 2.5 megavatios, con una generación de más de 6.000 empleos. Y esto va a seguir creciendo, y fíjense ustedes cómo tenemos en este momento cada vez más oportunidades y tenemos además también más jugadores que están atentos y que están participando activamente en este segmento o en este sector de la economía. Fíjense ustedes también cómo esto significa adicionalmente una gran oportunidad para la minería. La mayoría de estos proyectos son intensivos en la utilización de productos minerales o provenientes de productos minerales. Fíjense ustedes, tanto desde el punto de vista de transporte, todo lo que se necesita, o de los vehículos eléctricos o alimentados por energía eléctrica, todo lo que se necesita, pero también desde el punto de vista de la generación. Ahí hay una oportunidad muy grande, y eso también hay que decírselo cada vez que hablamos, además con los amantes de los temas de sostenibilidad, les decimos, y ojo que la minería es absolutamente fundamental para que podamos tener movilidad eléctrica, y ojo que la minería es absolutamente fundamental para que podamos almacenar la energía, para que podamos utilizarla bien, para que podamos hacer bien los automóviles. Entonces, a la minería no se le puede estigmatizar pensando en que solamente vamos a tener automóviles eléctricos, porque si los vamos a tener necesitamos además intensivamente utilizar minería, y fíjense ustedes la cantidad de productos que aparecen como necesarios para lograr sacar esto adelante. Ahora, siempre nos gusta terminar esta presentación además hablando de algunos mitos alrededor de la cadena, que son mitos que le hacen daño, son mitos que si no son bien utilizados y administrados terminan generando un efecto negativo importantísimo, y es decir que, por ejemplo, que el sector minero o minero energético es el principal responsable de la deforestación. Eso no es cierto. La verdad es que la mayor
causa para deforestación en Colombia son la extracción ilegal de minerales, la tala, los cultivos ilícitos, la conversión de áreas a áreas agropecuarias o pecuarias y por supuesto los incendios forestales. La extracción ilegal de minerales termina siendo uno de esos, digamos, temas con el cual tenemos que lidiar nosotros con mayor dificultad, porque de alguna forma en muchas ocasiones es considerado minería y eso no es minería, eso no es lo que nosotros estamos pretendiendo hacer y no es lo que se ha hecho en Colombia por tantos años. Eso es una actividad que es ilegal, claro. Otro mito de los mitos más extendidos y para nosotros es, digamos, una tarea importante lograr desmontarlo, es la idea de que uno habla de una dicotomía clara entre agua y minería. No, realmente, o agua e hidrocarburos. No, lo cierto es que uno lo que tiene en este momento es un sector en donde la minería y los hidrocarburos, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, utilizan, según el Estudio Nacional del Agua del 2018, el 1.5% de la utilización, y según el Estudio Nacional de Agua del IDEAM, Mi Huella Hídrica, el 1% el 1%, perdón, si estoy hablando de hidrocarburos, 1.5% y 1% según el segundo estudio. Y en el caso de minería es 1.7% y 27% según la huella hídrica azul. Hay otros sectores que utilizan mucha más agua, hay otros sectores que son realmente los grandes intensivos, demandantes en términos de aguas, de manera que este es un mito que uno puede claramente identificar como un mito falso. Luego también se dice que el sector minero energético es el mayor generador de gases invernadero en Colombia. Y pues también también deja de ser, no es cierto, digamos, es falso. Uno tiene, fíjense ustedes, como sectores, por ejemplo, relacionados con tierras forestales que producen emisiones, o con ganado que produce el 9%, o con pastizales que producen el 12%, y fíjense ustedes como petróleo y gas natural representa el 2%, minerales no metálicos representa el 2%. Y esto hay que decir que es el caso de Colombia, que además es un país que significa realmente poco en términos de la emisión a nivel mundial, a nivel global. Ya vimos como, por ejemplo, hace un par de semanas se mostró como economías, como por ejemplo la economía china, solo ella produce casi que 10 veces más gases de efecto invernadero que el resto de las economías de la OECD. De manera que ahí tenemos una conversación por dar y no nos da ningún tipo de pena decir que este es un mito también absolutamente falso. Luego aparece, lo mencionaba yo ahorita, la idea de que la extracción ilícita de recursos minerales es minería. Eso no es cierto. Esas son actividades falsas que tienen que ver con muchas otras cosas, que tienen que ver también con actividades relacionadas con lavado de dinero, con narcotráfico, con utilización indebida de recursos, con contrabando. Asimismo, los cultivos ilícitos no son agricultura, el contrabando no es comercio, la falsificación de alimentos y medicamentos y cosméticos no son los laboratorios farmacéuticos. Esta minería ilegal no es la minería que en Colombia nosotros hacemos y las empresas que representamos hacen en forma responsable y en forma seria. La idea de que en el sector minero energético cualquiera obtiene licencias para operar, pues es absolutamente falsa. Obtener licencias para operar en Colombia es complejo y es bueno que sea complejo. Obtener licencias para operar en Colombia es estricto y es bueno que sea estricto. Y quienes han tenido la oportunidad de vivir estos procesos lo saben, también lo saben las autoridades, de manera que esta idea también es una idea que tenemos que quitar del imaginario colectivo y es una idea que nos tenemos que quitar de nuestra mente y con la cual no podemos permitir que además se termine estigmatizando un sector que además ha hecho grandes esfuerzos por generar oportunidades para nuestro país. Y en este orden de ideas, la verdad es que tenemos, y voy a terminar diciendo esto en términos de la presentación, tenemos una cantidad de retos, tenemos 33 proyectos que son prioritarios y en este orden de ideas hay que acompañar y apoyar la discusión técnica de los mismos. Hay que presentar el proyecto de reglamentación de consulta previa que ha estado pendiente, hay que fortalecer las mejores prácticas de seguridad jurídica, está pendiente de alguna forma pulir los lineamientos para otorgar el CERT por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hay que trabajar en el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales para lograr la seguridad energética, hay que buscar, dada la nueva realidad que hemos tenido que vivir, que haya participación ciudadana no presencial o semipresencial en el uso de herramientas digitales y de comunicación para poder sacar adelante esas decisiones importantes alrededor de nuestro país. Tenemos el reto de
saber qué va a hacer Colombia respecto del acuerdo de Escazú, entendiendo que ahí hay una cantidad de disposiciones que eventualmente inclusive superan las disposiciones contenidas en nuestra Constitución, que ha demostrado además por estos días que si algo tiene es un poder justamente de dar participación ciudadana y garantías a la participación ciudadana en una gran cantidad de escenarios. Hay que trabajar en la inversión eficiente y el seguimiento de las regalías, eso es muy importante. Esos recursos que son cuantiosos tienen que ser bien invertidos. En términos de regulación, el impuesto al carbono, tenemos que ver qué vamos a hacer y tenemos que ser inteligentes en ello, no por querer ser simplemente, digamos, el líder en el mundo en montar, o uno de los líderes en el mundo en montar este tipo de normas o de normatividades. No podemos hacer que los productos colombianos pierdan competitividad al introducirle un costo adicional que tenemos que pagar todos nosotros y que tienen que pagar, por supuesto, los productos al salir a los mercados internacionales. El día que todo el planeta tenga las mismas condiciones en términos de esos impuestos y que tenga las mismas condiciones en términos de esas normatividades, pues seguramente no vamos a perder competitividad, pero mientras sea al revés, pues por supuesto vamos a tener un tema muy grande. Tenemos que trabajar en el tema de encadenamientos sostenibles y tenemos que hacer un esfuerzo, también lo reconocemos y hay que hacerlo y tenemos que hacerlo de todos los lados, fortaleciendo la relación con nuestras comunidades o las comunidades en las cuales los proyectos tienen algún grado de presencia, de algún grado también de externalidades positivas, negativas, pero también positivas. Con esto dicho, yo les diría que tenemos frente a nosotros entonces una cantidad de escenarios en los cuales trabajar, una cantidad de escenarios en los cuales participar. La ANDI es muy activa en muchas cosas, es activa desde el punto de vista seccional, es activa desde el punto de vista de áreas transversales, es activa desde el punto de vista de iniciativas particulares como por ejemplo la iniciativa Más La Guajira, o es activa especialmente en términos como el Centro Nacional de Agua y la Biodiversidad, la estrategia de género o iniciativas como Todos Somos Empresa. La ANDI es un sitio en el cual están ustedes invitados para trabajar colectivamente, es el sitio en el cual los empresarios presentes en Colombia deciden que vamos a ser más país y tenemos que ser constructivos, y lo hemos venido siendo y lo seremos siempre. Esperemos que esta coyuntura nos permita salir rápido de este atolladero en el cual estamos, esperemos que la razonabilidad prime por parte de las personas que tienen alguna posibilidad en este momento en términos de levantar los bloqueos y de terminar con el sabotaje a la economía. Esperemos que se permita en este momento dar los diálogos suficientemente rápido y suficientemente decisivos en términos de no solamente levantar los paros o levantar las manifestaciones que son absolutamente legítimas o que son absolutamente respetables y que tenemos que defender con toda nuestra fuerza en términos de su importancia para la democracia, pero sí tenemos que evidentemente evitar los bloqueos y los sabotajes a la economía, lo voy a repetir muchas veces, porque le están haciendo un gran daño a los ciudadanos, le están haciendo un gran daño a la economía, le están haciendo un gran daño al desarrollo del país. Con esto espero que tengamos, y lo quiero dejar, y ahora pues, está con nosotros el señor ministro, espero que tengamos una buena discusión durante esta nueva versión de Colombia Genera. Ojalá la próxima ya la podamos hacer presencial. Tenemos optimismo de que sea así y que nos podamos volver a encontrar y podamos trabajar conjuntamente en eso que también es importante, que son las relaciones interpersonales, que son de alguna forma las que nos permiten además tejer esas redes que nos permiten luego construir un mejor país. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, los dejo con el resto de la programación de nuestra Colombia Genera y volveré a estar con ustedes pronto. Muchas gracias, doctor Bruce McMaster, por su valiosa intervención.